Buenas tardes, bienvenidas todas las personas presentes en esta cita. Bienvenidos todos a este encuentro donde a través de un producto fundamental en nuestra cultura gastronómica, hoy en realidad, si me permitís, lo que queremos es hacer honor a quienes realizan este producto. Me refiero a los queseros artesanos de Asturias. Veréis, esta misma mañana escuchaba en una entrevista las palabras de la presidenta de la asociación, Isaura Souza, y pensé que había dos palabras que quizá podríamos subrayar porque de alguna forma resumen el trabajo de estos profesionales. Estoy segura de que no son las únicas, pero sí son dos palabras importantes, tan sencillas como manos y tiempo. Quizá porque estos son dos elementos que se ponen en juego cuando nos enfrentamos a las cosas más personales, más íntimas. Aquellas que hacemos porque creemos que son la verdad. Aquellas que hacemos cuando se pone el corazón, aunque sea con la cabeza. Los queseros artesanos asturianos sois conscientes de que en cada ejemplar que sale de estas manos de las que hablamos, en realidad se está destilando una forma de vida, una cultura, un conocimiento ancestral, una forma de expresar en qué se cree. Y ese creer es creer en nuestra tierra, creer que se puede luchar contra la despoblación rural, esa tristemente famosa España despoblada, o nosotros diríamos nuestra Asturias vaciada. No es este el destino cuando las mujeres y los hombres que han heredado el conocimiento de la artesanía quesera pelean para conservarlo y además después nos lo ofrecen, lo comparten con nosotros. Os prometo que en lo que a mí se refiere yo lo recibo como un auténtico regalo. Y para que nos sintamos orgullosos, pero también para llenarnos de razón, hay que alzar la cabeza y mirar a nuestro alrededor para comprender lo que valemos. Porque, fijaos, en esta Europa en la que nos encontramos, la densidad de variedades queseras que tenemos en Asturias, y ojo, con un 10% de estas con el sello de calidad, denominación de origen protegida, solo esta densidad se ve superada por Suiza, y que conste que solo nos ganan por una cabecina. Por eso, bueno, habría que llenarse, como os digo, de orgullo y también de razón, porque en realidad este segundo puesto en realidad es un primero. Hay que darle cuenta de las condiciones en las que están trabajando los queseros suizos. Ellos cuentan con el apoyo promocional y también el desarrollo agroganadero de un país que es muy consciente de su liderazgo en el sector lácteo, con grandes productores y también con grandes exportadores. Así que las circunstancias con nosotros no son comparables, somos una pequeña región y, sin embargo, peleando en desigualdad de condiciones, superamos en el mercado a Francia, al Reino Unido, a España como país. Así que está claro que tenemos corazón artesano. Imaginaos a dónde podríamos llegar si además hacemos fuerte nuestro músculo económico. Es cierto, desde luego, que es importante el valor, el esfuerzo individual por obtener un buen producto, un gran producto, como también son importantes las políticas agroganaderas que permiten una mejora constante en la producción, en la calidad de la leche, de sus derivados, pero no nos engañemos, porque aquello antiguo que se decía, que el paño se vende solo en el arca, esto ya no funciona. Para lo bueno y para lo malo, los quesos asturianos tienen que enfrentarse a un mercado mundial, a un mercado globalizado en el que todos quieren destacar. Y por eso resulta fundamental que pongamos mucho esfuerzo y el apoyo institucional destinado a medios, a recursos, en promoción, en publicidad, acudir a ferias, en fin, todos aquellos elementos que nos hagan visibles en el ámbito europeo y, por qué no pretenderlo también, en el ámbito mundial. Nuestra gran variedad está desafiando a esa producción uniforme, global, y está mostrando que en Asturias hay muchas Asturias.
se nos van mostrando en cada uno de esas muchas variedades queseras que tenemos, en sus diferentes modos de elaboración que les dan sabores, les van dando también olores, matices que les hacen personales, propios, diferenciados, en definitiva con poder para destacar. De esta forma, siendo complementarios, los quesos asturianos colaboran entre sí y pueden competir con el mundo. Todos los esfuerzos son pocos para lograr que los queseros asturianos, muchos presentes aquí, podáis hablar alto y claro, para que todos sepan que no solo estamos hablando de producir queso, porque invertir en artesanía quesera es invertir en futuro, fijar población, mantener recursos, trabajar a favor de la naturaleza. Como os digo, no solo se está produciendo en queso, también se está haciendo en tierra, en hacer tradición, en hacer cultura. Por eso, como os decía esta mañana, escuchando las palabras de la presidenta, pensaba en esos dos términos, manos y tiempo, porque son los que nos dan verdad. Y además, porque está muy rico, os lo aseguro. Estamos cerca de lo nuestro porque siempre hemos sabido valorarlo y queremos que lo aprecien cuantos nos conozcan. Que recuerden ese aroma, ese sabor auténtico y nuestra cultura, y que los visitantes vuelvan a sus tierras de origen con el conocimiento sabroso de cientos de años de tradición artesana. Hemos mantenido el saber hacer de nuestros antepasados para compartirlo. Para compartir cada cuajada, cada queso, el suave tacto del producto al etiquetarlo y sobre todo para sentir cada bocado limpio y honesto del tronco mismo de nuestra esencia asturiana, que es cada queso artesano que producimos. Como repetía hasta la saciedad el célebre poeta francés del siglo XVII, Jean de La Fontaine, por su obra se conoce al artesano. Y a cada uno de los que producimos la esencia misma de los prados y el paisaje asturiano, se nos conoce por la profunda humildad de los sabores más auténticos que se pueden encontrar. Los quesos artesanos de Asturias. Calidad y origen. Somos queseros artesanos. Palabras para darnos a conocer en Europa y en el mundo entero, que se preparen. Os hablábamos de economía, de instituciones, de productores. Pues bien, les vamos a pedir su presencia en la mesa para compartir algunas de sus reflexiones. Por favor, a nuestros invitados les pido que se acerquen y que se acomoden. Y mientras tanto les voy presentando para muchos de nosotros pueden ser caras conocidas, como es el caso de Javier Nievas, responsable de Medio Rural en Caja Rural de Asturias, a quien debemos agradecer el apoyo de la entidad a este trabajo de promoción y a los propios productores. Está también con nosotros Elsa Suárez González, como primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, Patrimonio, Ferias, Mercados, Consumo, bueno, parte de las responsabilidades más vinculadas precisamente al motivo que hoy nos reúne aquí, aunque son muchas otras también las responsabilidades que guarda. También agradecer la acogida que hace el Ayuntamiento a esta cita, y Isaura Souza, la presidenta de la Asociación de Queseros Artesanos de Asturias. A los tres os voy a pedir unas palabras, una intervención para que compartáis con todos nosotros, bueno, pues cómo sentís los quesos artesanos asturianos y entre todos cómo podemos trabajar para su presente, pero sobre todo para mantener y hacer crecer su futuro. Yo no sé, pero creo quizá Javier es el único caballero en la mesa a abrir fuego. ¿Qué te parece? Ah, pues sería estupendo. Venga, pues la palabra es para ti. En principio, muchas gracias a ustedes por su presencia. Sin ustedes esta presentación tampoco tendría mayor sentido. Así también agradecer a Isaura, sobre todo, porque Isaura es una asociación de queseros, una persona de Isaura, permitirnos asistir a esta presentación y poder dirigirles a ustedes unas palabras.
En principio suelo ser muy breve, pero me han dicho Isabel que me estiro un poco más. Entonces, me manejo mejor en las distancias cortas que no cabe en público, pero bueno, por eso está escrito aquí y espero no equivocarme mucho. Para Caja Rural participar en este acto es un compromiso, no es ningún tipo de obligación y sobre todo un honor. Un honor que se envuelve de una doble importancia si consideramos el momento de compromiso que tiene nuestra entidad y su fundación con todo aquello que representa el sector del queso y el desarrollo rural. La lectura que hacemos de este acto que estamos haciendo es la de transmitir la ventaja que conlleva implantar productos en el mercado con una marca y sobre todo con una marca de calidad, bien a través de denominaciones de origen, a través de IGPs, a través de alimentos del paraíso, a través de queseros artesanos o quesos de autor, da igual, en cualquier caso, pero la cuestión es diferenciarse, es fundamental dentro de este sector de consumo. El calificativo de Asturias como paraíso natural le viene dado no solo por sus paisajes, sino también por su increíble gastronomía, con productos de excelente calidad, siendo los quesos uno de los mejores exponentes de nuestra riqueza culinaria. No en vano, y ahora sí me acabo de dar cuenta, que siempre pensé que éramos la región, pero sí es verdad que Suiza es un país y Asturias es una región, entonces siempre hemos dicho que la variedad de quesos somos la mayor mancha quesera, que no hay otra, lógicamente comparada con el tamaño, que reúna tan amplia variedad de quesos que ofrecen sabores y aromas únicos, desde suaves, poco suaves, fuertes, muy fuertes, ahumados, frescos, picantes, azules, de vaca, de oveja, de cabra o elaborados con las tres leches. Nuestro clima, la alimentación de los animales, la forma de trabajar y de tratar los quesos hacen de ellos un producto único, desde oriente hasta occidente, de norte a sur. Con una marca de calidad, da igual que de qué tipo sea, se destaca la profesionalización y el buen hacer de nuestras queserías, donde hoy en día producir bien no basta, hay que comercializar. Por eso la demanda de una imagen de todos los quesos de Asturias, que ya se han convertido en una referencia gastronómica a nivel mundial. Hay que trasladar al consumidor el mensaje claro de que si queremos mantener alimentos de calidad, con garantía y seguridad alimentaria, tenemos que pagar por ello, mediante la diferenciación. Un etiquetado que asegure que tiene una calidad garantizada y encuentren el sitio que merecen en el mercado para poder diferenciarse unos de los otros. Debemos poner en valor los productos queseros a través incluso del turismo como pretexto para recuperar la tradición quesera en el norte de España y potenciar este nicho de desarrollo en Asturias, caracterizado por sus altos estándares de calidad, dotando a las empresas del sector quesero de las herramientas de innovación y capacitación necesarias para convertirlas en una importante actividad generadora de empleo, convertir al queso en el eje fundamental en el desarrollo rural a través incluso del turismo gastronómico sostenible. Y en esta línea de innovación es donde el uso de las nuevas tecnologías hace de uso obligado las redes sociales. Hoy en día se han convertido sin duda en uno de los mejores medios de publicidad para las empresas. Ayuda a mejorar la imagen de la marca, aumenta la visibilidad de nuestro producto y da una mayor promoción de nuestra marca a precios razonables. Ya para ir concluyendo, les diré que, como ustedes saben, vivimos unos tiempos donde nada es fácil y es donde los productos de calidad deben emerger como insignia de calidad y distinción. Por esto mismo, nuestra presencia, tanto de la entidad como de la Fundación Caja Rural, es una apuesta decidida y orientaremos y promocionaremos las herramientas financieras o no financieras necesarias para contribuir a la promoción de esta riqueza agroalimentaria, que a la postre redundará en nuestras zonas rurales y que sin duda favorecerá el desarrollo de las mismas. Y ya por último, es nuestro deseo continuar con cualquier estrategia que favorezca a la Asociación de Queseros Artesanos, que cree cualquier condición que permita un mayor impulso económico a vuestro sector. Muchísimas gracias. Las palabras ahora de Elsa Suárez González como representante del Ayuntamiento de Valdoesa. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Sí, Saura me pidió que hiciera una breve presentación de unos 4 minutos, pero yo me parece demasiado. Generalmente tiendo a abreviar, sobre todo porque bueno, mi labor es daros la bienvenida a todos a esta AGRA, pero sobre todo a esta Casa de Cultura, que estamos muy orgullosos de ella y siempre que podemos aprovechamos para vender todo lo que ofrece. Nada, y agradecer sobre todo a la Asociación de Queseros que haya pensado en GRA para hacer esta presentación. Lógicamente, ¿cómo vamos a decir que no?
Grao é un concello quesero por excelencia, como sabéis en concreto del queso a fogo al pito. Tenemos 3 queserías en activo ahora mismo, hubo más, ahora se mantienen 3, pero y un lugar de quesos no solo de manera profesional, que siempre las mujeres en su casa hicieron y así siguen haciendo queso a fogo al pito. Y eso, creo que no hay nadie que no tenga en su familia, gente de Grao, cualquier vecino que no tenga en su familia una madre, una abuela o una tía que haya hecho o siga haciendo queso a fogo al pito. Digo mujeres porque vamos aprovechando que el domingo es el Día Internacional de la Mujer, no sé si coincide, pero al menos con el queso a fogo al pito y un oficio, por qué no decirlo, de mujeres. Fue y sigue siendo un oficio en el que, gracias a las mujeres, tiene el nombre que tiene, y al menos con el queso a fogo al pito, son las mujeres las que pusieron el nombre de Grao en el mapa de los quesos y lo siguen haciéndolo cada vez que salen, que ganan certámenes y que aparecen en los medios de comunicación. Y nosotros como administración, como institución, pues estaremos eternamente agradecidos a ellas. Siento barrer tanto para el queso a fogo al pito, pero creo que es lo que me toca. Y sigo barriendo porque vais a permitirme que aproveche a deciros que en este mes, los próximos 26, 27 y 28, vamos a hacer las terceras jornadas del queso a fogo al pito. Invitamos a todos a que vengáis, haremos varias actividades, exposiciones, show cooking, incluso actividades para los niños como cuentacuentos, homenajes más que merecidos. Y eso, jueves, viernes y sábado, 26, 27 y 28 de marzo, por la tarde, invito-os a participar en ellas. Y nada más agradecer otra vez la presencia de todos aquí este miércoles y a la Asociación de Queseros Artesanos y en concreto a Saura, que fue la que en todo momento tuve contacto con ella. Y deciros que está ahí a vuestra casa para lo que queráis, para futuras presentaciones o cualquier evento que queráis. Muchas gracias. Y como no, representando a la Asociación de Queseros Artesanos de Asturias, Isaura Souza, presidenta. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva campaña de presentación de la marca de promoción de la marca Queseros Artesanos. Hoy, con el aforo completo, da gusto porque o estamos haciendo las cosas bien o interesa mucho el tema a la gente y por eso a todos, muchas gracias por acompañarnos. Creo que todos los aquí presentes, o la mayoría, conocen la Asociación de Queseros, saben que es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter profesional, que dio sus primeros pasos en los años 80 y que se legalizó como tal en el año 91. Uno de los principales objetivos de la Asociación de Queseros era elaborar o conseguir un sello de calidad, un distintivo de calidad, un marchamo que identificara nuestros productos y los diferenciara de los que no se elaboran de forma artesanal. En el año 2013-2014, la Asociación de Queseros puso en marcha la marca colectiva Queseros Artesanos, con un logotipo que identifica en todo momento nuestros quesos y nuestros productos. En un primer momento era con pegatinas, banderolas, colgantes, para posteriormente ir incorporando el logotipo a las etiquetas. En el año 2015-2016 dimos un nuevo impulso a la marca. Hicimos una campaña de promoción con el eslogan "Elaboración artesanal, garantía de calidad". Pusimos en marcha nuestra página web, las redes sociales, todo con el objetivo de dar visibilidad y dinamizar la asociación, la marca Queseros Artesanos, nuestros quesos y las queserías. La página web es una página estática, pero que
al mismo tiempo es didáctica, tiene información de la asociación, los fines, los objetivos, tiene una sección del queso, distintas variedades de queso, distintos procesos de elaboración, una sección para los artesanos, cada artesano, cada parte de la asociación de queseros tiene una ficha en la que se puede obtener todo tipo de información, la variedad de queso que hace, la dirección, teléfono, contactos, fotos, pues una página y una sección de noticias, en la que vamos poniendo noticias puntuales de las actividades que vamos haciendo a lo largo de estos años. En el año 2017 apostamos por un refuerzo de la marca, sacamos manteles, imanes, bolsas para fidelizar y intentar que siempre el consumidor visibilice y se quede con nuestro logotipo, con nuestra insignia, dar visibilidad a la marca y a los miembros de la asociación. En el año 2018-2019 cambiamos un poco y entonces editamos un par de póster, uno con la gran variedad de quesos que tiene la asociación de quesos. En el póster hay más de 67 variedades y hay variedades nuevas por incorporar. El segundo es un póster didáctico también, porque habla de las queserías. Las queserías, el tipo de queso que elaboran, si están bajo una identificación geográfica protegida o están dentro de una denominación de origen o elaboran quesos de autor, los tipos de quesos que elaboran. Intentamos seguir con la estrategia que tenemos marcada de dar difusión y promoción a la marca, queseros artesanos, a las queserías y a los quesos. Pero nos dimos cuenta que en todo este proceso no estábamos dando visibilidad al verdadero artífice de esta riqueza patrimonial quesera con la que cuenta Asturias, que era el quesero, el artesano. Entonces, esta nueva campaña de promoción, lo que decidimos fue, siguiendo la misma estrategia, dar visibilidad al quesero, a su entorno, a su trabajo y a su producto, para no romper con la dinámica de promoción y proyección que tenemos. Elaboramos, preparamos, editamos 34 o 35 pequeños vídeos, muy cortos, pero siempre con un mensaje claro. Y después hicimos un vídeo resumen, que creo que define muy bien nuestro trabajo, nuestro saber, nuestro entorno, porque hacer queso no es tarea fácil. Hay que tener un conocimiento, una constancia, un amor y un respeto por lo que haces. Nosotros pretendemos dignificar la labor del quesero, que está como un quesero, un agricultor, están como denostados y creemos que deben de ocupar un lugar importante y lo que pretendemos es dar valor a nuestro trabajo, que se dignifique el trabajo de la quesería y el trabajo de los queseros. Supuso un esfuerzo muy importante, tanto económico, no tanto económico como sino también material, porque el conseguir contactar con todas las queserías, establecer un plan de trabajo, no hacemos queso, no hacemos queso, no podéis venir, ya están a la puerta, para hacerles grabaciones. Entonces, yo quiero darles gracias ante todo a los compañeros por el esfuerzo que hicieron, porque no somos actores. Entonces hay que interrumpir el trabajo, hay que repetir un plano, este no tiene buena luz, a nosotros vemos que sí, pero el técnico ya te dice que no. Entonces, bueno, por la paciencia, por la dedicación, por todo. Pero quiero dedicar también un agradecimiento muy especial a Pablo y a María, que con mucho tiempo coordinaron y grabaron y pusieron y quitaron, y gracias a ellos también estamos aquí. Porque es bastante difícil, vivimos en un mundo que hay que ir tan a la carrera y es todo tan apurado que cuesta trabajo coordinar y presentar y hacerlo.
Entonces, que sepáis que supuso un esfuerzo muy importante por parte de los socios de la asociación y también de las personas que lo grabaron. Estos vídeos vamos a tenerlos en el canal de YouTube. Van a incorporarse a cada página web, a cada socio, vamos a incorporar el enlace, el link. Y luego vamos a ir poco a poco subiéndolo a las redes sociales, para que promocionar y difundir la labor de los queseros. Y sobre todo para intentar sacar rentabilidad entre comillas, al trabajo hecho. Agradecer al Ayuntamiento de Grao, que fue gracias a Isabel y a Marta, los que me pusieron en contacto contigo, y al personal de la Casa de la Cultura, que lo único que hicieron fue facilitarnos en todo momento el trabajo, y como no podía ser de otra manera, al señor Javier Nieves de la Fundación Caja Rural, porque sin su ayuda, la mitad de las actividades que la Asociación de Queseros propone no sería capaz de elaborarles. Entonces pueden ser a mayor escala o a menor, pero siempre es importante contar con el apoyo de ellos, porque si no, no seríamos capaces de ejecutarles. Y bueno, daos las gracias otra vez por la presencia y espero que os haya gustado la presentación y los vídeos, porque pusimos todo el empeño y creo que a mí personalmente la campaña parece muy importante y bueno, hay que decirlo todo de Jesús también. Yo estoy dándome cuenta que además de que como se ha ido incorporando público, si os parece bien, y yo creo que deberíamos repetir el vídeo principal. Un poco porque la primera vez como que sabe, pues estoy como el queso, coges el primer cachín y luego quieres el siguiente. Y como además es para que os sintáis orgullosos de vosotros mismos y que sepáis cuál es la imagen con la que va a quedar presente vuestro trabajo a partir de ahora a través de las redes, yo creo que se merece una vuelta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queréis? Sí. Decidme que no emilís, ¿eh? Estamos cerca de lo nuestro porque siempre hemos sabido valorarlo y queremos que lo aprecien cuantos nos conozcan. Que recuerden ese aroma, ese sabor auténtico y nuestra cultura, y que los visitantes vuelvan a sus tierras de origen con el conocimiento sabroso de cientos de años de tradición artesana. Hemos mantenido el saber hacer de nuestros antepasados para compartirlo, para compartir cada cuajada, cada queso, el suave tacto del producto al etiquetarlo y sobre todo para sentir cada bocado limpio y honesto del tronco mismo de nuestra esencia asturiana, que es cada queso artesano que producimos. Como repetía hasta la saciedad el célebre poeta francés del siglo XVII, Jean de La Fontaine, por su obra se conoce al artesano, y a cada uno de los que producimos la esencia misma de los prados y el paisaje asturiano, se nos conoce por la profunda humildad de los sabores más auténticos que se pueden encontrar, los quesos artesanos de Asturias. Calidad y origen. Somos queseros artesanos. Pues estos sois vosotros, para que os sintáis, como decíamos antes, llenos de orgullo y también llenos de razones. Pero como no valen solo las palabras, yo creo que lo más importante es que de esa verdad que hablábamos que sale de las manos de los queseros artesanos, es que lo probemos, a no ser que alguno de vosotros quiera realizar alguna pregunta, alguna intervención. Hablad ahora o callad para siempre. Bueno, pues entonces vamos a probar de lo que sois capaces. En el patio de la Casa de Cultura nos está esperando una degustación de vuestro esfuerzo.
En nombre de todos los asturianos, permitidme que os diga gracias.